Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de modelismo y maquetas. Yo soy Juan López y en el día de hoy comenzamos el forrado del casco del Endeavour. Y digo comenzamos porque este trabajo lo vamos a dividir en dos partes, dada su complejidad y los detalles que hay sobre todo a proa y a popa y durante todas las amuradas del barco. Creo que se va a ver mejor y no vamos a alargar tanto el vídeo si lo hacemos en dos partes. Así que venga, si te mola, vamos al lío. Comenzamos este trabajo realizando una serie de refuerzos que tenemos que colocar en la popa del barco. Estos refuerzos nos van a ayudar a apoyar la traca de manera correcta sobre la última cuaderna y el final de la popa del barco. Estos listones se colocan simplemente pegándolos y tenemos que, yo lo realizo con un cúter, podéis hacerlo como queráis, pero con un cúter muy bien afilado, pues vamos tallando para que hagan la misma forma del espejo, ya que, como os digo, ahí finalizará la colocación de la traca, ¿vale? Lo vamos recortando como veis y luego le daremos una lijadilla para que quede correctamente. Una vez que tenemos los dos lados puestos, vamos con el cúter, como veis, repasando, siguiendo el dibujo de la popa del barco, y de esta manera ya tenemos la parte superior del casco preparada para lijarla y ponerle las tracas. Ya hicimos el vídeo sobre cómo lijar las cuadernas y cómo preparar el casco para forrarlo en la serie de vídeos de tips de modelismo naval. Por ahí arriba os dejaré el enlace, con lo cual no nos vamos a entretener en esa historia ahora. En este vídeo vamos a forrar desde la traca maestra hacia la borda, ¿vale? Hacia la parte de arriba. En este barco la traca maestra coincide con la cubierta inferior, ¿vale? Pero no siempre tiene que ser así. En otros barcos la traca maestra pues no tiene cubierta inferior, entonces siempre va a coincidir con la parte más larga del barco, donde yo voy a poder poner una traca de punta a punta sin tener que doblarla por ningún momento, ¿vale? Ni retorcerla para arriba ni para abajo, ¿vale? Que quede, como veis, totalmente perpendicular. Ahí no sé si se ve con claridad, pero bueno, veis que queda totalmente perpendicular al barco y siempre es la parte más ancha. Esa va a ser la traca maestra y vamos a forrar desde ahí para arriba y desde ahí para abajo. Y luego comenzaremos en el vídeo que viene a forrar desde la traca maestra para abajo y desde la quilla, desde la falsa quilla hasta ella. Para empezar con la parte de arriba, hacemos coincidir el borde inferior de la traca maestra con el borde inferior de la cubierta inferior, valga la redundancia. Y una vez que lo tenemos, pues con unas gotitas de cianocrilato. En este trabajo usar cianocrilato yo creo que merece la pena, ya que hay un doble forrado y nos va a dar igual el tema de manchas y el tema de posibles cristalizaciones, y el cianocrilato nos va a pegar bastante rápido. Ya os haré un vídeo sobre pegamentos y sobre cianocrilato en concreto para que veáis cómo se puede hacer de una manera brutal y que no tenga los inconvenientes que tiene el cianocrilato y las ventajas que sí tiene, que es que pega súper rápido y súper fuerte. En este caso, deciros también que estoy usando cianocrilato en gel, no cianocrilato líquido, que para estos trabajos así un poco más vastos y que vas poniendo gotas sobre las cuadernas, yo creo que va bastante mejor que el otro. Pero bueno, ya os digo, haremos un vídeo de cianocrilatos. Una vez que lo tenemos con el pegamento, vamos clavando la traca a cada una de las cuadernas hasta llegar a la parte de popa. Como veis, en este trabajo que vamos a usar, la parte de popa es la que va a tener que curvarse, con lo cual es la parte sobre todo que tiene que estar más húmeda de la traca. Las tracas, huelga deciros, y si no supongo que lo tendría que haber dicho antes, las tracas han pasado mínimo 2 o 3 horas en agua, ¿de acuerdo? Porque así voy a poder reblandecerlas, me van a pegar mucho mejor, porque voy a poder echar el cianocrilato y voy a poder menearlo, no va a ser tan de contacto como cuando la traca está seca, pero sobre todo, y lo más importante, en donde necesite hacer una curva, voy a poder hacerlo sin que la traca se parta. Ahí podéis ver un detalle de cómo clavar las puntas con el clavador de ocre. Funciona bastante bien, pero para los amigos de ocre, pues decirle que quizá si estuviese imantado, pues iría mejor, ¿vale? Es una idea mía.
Una vez que llegamos a la última cuaderna, la clavamos y ahora tenemos que dejarlo estar, porque esta traca, si lo hemos colocado bien, tiene que coincidir justo por debajo del refuerzo de popa. Ahora lo veréis más claro en el vídeo. Y la traca que va encima de la traca maestra es la que coincide con el refuerzo de popa. Ahí estoy viendo. Eso tiene que quedar así, ¿vale? Esta traca maestra queda justo por debajo y la traca que va encima de la traca maestra quedará por encima. Antes de pegar o de clavar ese final de la traca a la popa del barco, colocamos la traca inmediatamente superior. Esto nos va a ayudar a arreglar un fallo que tiene este kit, que no sé si el fallo es del kit o es mío, ¿de acuerdo? Y ahora os lo voy a enseñar. En el otro lado no me ha salido el fallo, pero en este sí, y quiero que lo veáis. La colocación de los clavos es exactamente igual. Yo ahora lo hago, para los que no tengáis el clavador, pues con unos alicates, que a mí particularmente me gusta también bastante. Como la traca está muy mojada, el clavo entra perfectísimamente. Y ahora con un martillito le vamos dando. Este martillo vais a tener que repasar todos los clavos para embutirlos dentro de la madera, para que así cuando tenga el segundo forro no se vean los clavos del segundo forro, ¿vale? Entonces es necesario que los clavos queden a ras. Incluso si con otro clavo más gordo, para que no os cueste tanto trabajo, los hundís un poco más, no pasa absolutamente nada. Quedará mucho mejor, puesto que cuando la enmasillemos no se notará el claveteado en ningún momento. La colocación de estas dos tracas hacia proa no tiene ningún misterio, ¿de acuerdo? Por eso no os lo he dicho, os lo enseño aquí un poquitín y ya está. Simplemente asegurarnos de que asienta correctamente sobre la traca inferior, clavar y pegar en cada cuaderna, y en la última cuaderna, ahí en la de proa, como habéis visto, pues cortar la traca enrasada a la última cuaderna. Pasemos ahora a lo que mola, a la parte de atrás. Como veis, he dejado las dos partes finales sin pegar y ahora voy a poder ajustarlas, ¿de acuerdo? Esto es importante porque en este caso no encaja bien. Ya os digo, creo que es por un fallo mío cuando coloqué ese refuerzo y me queda un hueco en medio. Con lo cual, la primera que tengo que pegar es la de arriba, es la que está encima del refuerzo, ¿vale? Porque esa la pegaré, la cortaré a bisel y luego habrá que lijarla para que haga el dibujo del refuerzo. Ahora lo veremos. Como podéis ver, ya tengo la traca colocada, esa primera, a ras del refuerzo. ¿Lo veis ahí? Y tengo un sobrante. Hasta ahora sin ninguna historia. Y como veis, la de abajo, que ahí es donde os iba a mostrar el fallo, que en la otra borda no me pasó eso, con lo cual ya os digo que posiblemente sea un fallo mío al colocar ese refuerzo, pues queda ese escalón. No sé si lo estáis viendo ahí. Y eso es porque la cuaderna y el refuerzo no coinciden. ¿Veis el escalón? Eso después, con la masilla, es lo más molesto y lo más difícil de igualar, porque la masilla, cuando tenemos que igualar zonas grandes, da realmente muchos problemas. La solución a este problema es simplemente, como eso no se ve, voy a añadir un suplemento, por así decirlo, un trozo de traca que tengo cortada del otro lado del casco, que lo tengo ya forrado, y ese trozo del casco, de traca, la voy a colocar dentro, apoyado en la cuaderna y apoyado en la traca superior. Y como veis, ahora sí me hace el dibujo perfectamente, que es lo que yo estoy buscando, que no haya saltos y que la cosa pues vaya con una relativa fluidez, ya que, como os digo, la masilla sirve para tapar pequeños desperfectos, no socavones, ¿vale? Pues ya una vez que lo tengo así, lo aseguro con un clavo y podemos seguir con el forrado de la parte superior del barco. Una vez hecho esto, ya me he dado cuenta que ese hueco que tenemos ahí, que va a hacer la especie de como de círculo o como de curvatura que va hacia la popa del barco, ¿vale? Si no le pongo nada, se me queda demasiado bajo y demasiado combado. Y en cuanto le doy con el dedo, pues se metería para adentro, ¿de acuerdo? Pues eso hay que rellenarlo también.
Para esto, pues simplemente pues con un recorte que tengáis por ahí o con lo que sea, vais por ahí cogiendo y vais haciendo un pequeño recorte para añadir un par de capas de material que nos permita asentar la traca en esa zona intermedia y así evitar posibles deformaciones del casco y que vaya como todo, como digo, de una manera uniforme. Tampoco hay que volverse loco con esto, ¿de acuerdo? Hay que poner un par de apoyos. Yo lo he fijado con un clavo y aparte de pegarlos, pues para que esté más tal y no tenga que preocuparme de que la cola o el pegamento pues seque o no seque, y como veis, ahí está. Yo trato simplemente de que la transición entre la última cuaderna y la popa del barco sea lo más armónica, por así decirlo, posible, y para eso ese apoyo me viene divino. Pues bien, una vez que tenemos el apoyo, vamos a pasar a recortar esa parte. Aquí simplemente tenemos que ir recortando primero con suavidad para que la traca maestra llegue justo al filo de la última cuaderna. Y la traca que hemos puesto encima de la traca maestra es la que apoya en el espejo y tendremos que redondearla. Aquí podéis ver el detalle más claro de lo que os estoy diciendo, por si no me había explicado. ¿Vale? Ahí tenéis la traca maestra y el refuerzo que le hemos puesto para que apoye correctamente. Esto me da exactamente igual, ya que esta última cuaderna, como podemos ver en el manual, tiene una serie de refuerzos que se ponen por detrás, con lo cual todo lo que pongamos va a estar tapado y nos da exactamente igual el problema de que se viese el fallo de la última cuaderna, ¿de acuerdo? Así que en ese aspecto solucionado. Ahora solo necesito hacer que la traca superior, ¿vale?, la traca que hemos puesto encima, coincida con el refuerzo que tiene, con el dibujo, perdón, del refuerzo que tiene la popa del barco. Para lo cual cogemos un cúter bastante afiladito y vamos cortando, pues como antiguamente se le sacaba a punta un lápiz, pues una cosa así, cuando se le sacaba a punta con una navaja, en fin, yo es que soy bastante de pueblo. Bien, cortamos intentando hacer un bisel y luego lo repasaremos con la lija, ¿de acuerdo? Buscando que esa traca acabe en curva, siguiendo, como digo, el dibujo de ese refuerzo. Ahí tenemos cómo ha quedado y ahora pues simplemente le damos un repasete para suavizar o para pronunciar la curva según os hayáis pasado o no con el cúter. Si nos queda el clavo un poco más salido nos va a dar problemas, así que lo volvemos a clavar y ahí, como veis, estamos dándole hasta que quede a nuestro gusto. Ahí podéis ver más o menos cómo queda el detalle de la traca con la curvatura, ¿de acuerdo? Tampoco hace falta que se nos vaya demasiado la cabeza. Estamos hablando de un barco que tiene doble forro. Estos barcos, aunque puedan parecer más difícil, en realidad es una ventaja, porque el doble forro va a tapar pues lo realmente complicado, que es poner las tracas. Una vez que ya has puesto las tracas, una vez que las has enmasillado y una vez que lo lijas, poner el doble forro es lo más fácil del mundo. Ahora simplemente con un cúter y una lija igualamos los refuerzos que hemos puesto a la forma del espejo del barco, quedando más o menos de esa manera. Ahora, con un toque de lija, ya os acordáis lo que os decía en el vídeo, es mejor lijar menos y lijar dos veces que se nos pase la mano lijando y no haya manera de arreglarlo. Pues preparamos un asiento adecuado para las tracas y ya tenemos la parte más engorrosa de este trabajo hecho. Ahí podéis ver cómo quedaría más o menos con el asiento. Una vez hecho este trabajo, pues el resto es igual, ¿de acuerdo? Traca, pegamento, clavo, traca, pegamento, clavo, traca, pegamento, clavo, hasta que lleguemos a la parte de arriba. Así que, pues tampoco lo vamos a ver. Simplemente mostraros la parte un poco más interesante, que es para que veáis cómo asienta la traca en la popa. ¿Cómo hemos hecho esto correctísimamente? Pues como veis, sin apenas clavarla, porque no está suelta, la traca asienta perfectamente. Y ahora solo un pequeño detalle más. En la unión de la traca de arriba con la traca de abajo debéis echar un poco más de pegamento, lo cual le va a dar más estructura y va a hacer, ¿veis?, que la unión y la transición entre una traca y la otra sea más fácil, sobre todo cuando lijemos, ¿de acuerdo? Aquí va a haber que lijar poco porque está bastante bien hecha, pero como veis, si yo lo hago así y ahora lo meto, una traca sigue a la otra perfectamente, ¿vale? Lo vemos un poco y ya pasamos a la parte de arriba, que es la última, que tiene un poco más de complicación.
Llegamos a la última traca que vamos a colocar de las llamadas fáciles, ¿vale? Estas tracas van desde la cuaderna de proa, ahí los tenéis, hasta la popa. Y es como lo hemos hecho hasta ahora. ¿Por qué lo digo así? Porque ahora, a partir de estas, ya van a empezar a hacer la vuelta y nos van a empezar a dar problemas los sobrantes. Así que si no los habéis ido cortando uno a uno y los habéis ido adaptando, al espejo de popa, ahora es el momento de hacerlo, ¿de acuerdo? Porque así nos vamos a evitar que haya filos, que haya sobrantes que puedan engancharse, porque ahora vamos a tener que empezar a trabajar con sargentos, porque ya los clavos cada vez vamos a poder ponerlos menos y tenemos que empezar a hacer las curvaturas más profundas del barco. Hasta ahora toda la traca la habíamos puesto partiendo de la cuaderna central hacia popa y hacia proa. Ahora ya no, como tenemos que hacer la curvatura y la traca tiene que ser entera, vamos a comenzar desde proa, desde la parte de proa hacia la parte de popa. La parte de proa es la más húmeda, es la más mojada, ya que tendrá una curvatura muchísimo más pronunciada, siendo la otra parte pues prácticamente recta. Simplemente tenemos que empezar teniendo eso en cuenta. Para este trabajo he cambiado la cámara de posición y he puesto el barco sobre el soporte del taller de ocre que hicimos en el otro vídeo. Ahí os dejo el enlace para que lo veáis. Lo primero que tenemos que hacer es medir la longitud de la traca para que el borde llegue justo al filo de la falsa quilla y nos quede el espacio de la falsa quilla entre las tracas que ya hemos puesto del otro lado, como podéis ver, y esta que estamos poniendo ahora. Y nos quede también, por supuesto, a la misma altura y enrasada con las que vienen. Una vez que tenemos ya cogida la medida, pues tenemos que aplicar pegamento. En esta parte preparamos una serie de mordazas, ya que no vamos a poder poner clavos, perdonad por el brazo, pero no sabía cómo sujetar la traca, grabar y poner la mordaza. No vamos a poder poner clavos, ya que si pongo clavos por la murada, van a salir por el otro lado y se van a ver. Con lo cual, a partir de ahora tenemos que tener eso en cuenta. Pues bien, con el cianocrilato en gel, ¿vale? Simplemente pues para evitar tiempos de espera y tiempos de secado, etcétera, etcétera, etcétera. Y como la traca está muy mojada, podemos doblarla sin ningún problema y el cianocrilato no va a ser de contacto instantáneo, pues añadimos una capa bastante potente de cianocrilato. Ahí podéis verla. ¿Veis la maravilla del cianocrilato en gel? ¿Veis? Va dejando como churretes y no se mueve. Y nos da tiempo a preparar la otra mordaza, que es la que nos va a sujetar ese extremo. Ahí lo colocamos en la posición que queremos y una vez que ya lo tengo, pues volver a perdonarme el brazo, pero ya os digo, no sé cómo ponerlo. Pues colocamos la mordaza, le damos una apretadilla y ahí tenemos la primera traca que va a dar la vuelta a la cubierta totalmente puesta. Ahora simplemente tenemos que dejar que seque. Y mientras dejamos que seque, como lo tenemos cogido con mordaza, pues continuamos la colocación de la traca hacia popa. Nos va a sobrar por encima de las amuradas, no pasa nada, es correcto y así es como tiene que ser. Así que simplemente no vamos a repetir esto otra vez, pegamento, clavos y para atrás. Llegados a este punto os digo lo mismo, colocaremos los clavos únicamente donde al clavarlos no atravesemos la amurada. En las zonas donde podamos atravesar la amurada, como por ejemplo en esas que estoy señalando ahora, tendremos que pegarlos y asegurarlos con mordazas. Para ello simplemente pues buscar una mordaza un poco grande. También hay una manera de hacerlo con gomas elásticas, pero a mí las gomas se me acaban rompiendo. O sea, me acaban rompiendo y al final es un lío y cuando me hacen falta no tengo gomas. En fin, que al final te compras un par de mordazas grandes o todo juego pequeñas y tienes las mordazas para toda la vida. Pues lo dicho, añadimos pegamento ahí en la parte de esa murada, ahí como podéis ver, y le vamos a colocar un sargento hasta que la traca seque. Sin más, esta es la única traca que va totalmente entera desde proa hasta popa. A partir de aquí ya las tracas van partidas. Unas van en proa, ya que a partir de la marca esa que veis ahí, ¿veis? La traca sobresale por encima de la murada, con lo cual pues no tiene mucho sentido pues seguir con la traca hasta el final, ya que después tendremos que recortarlas. Así que cortamos ahora directamente y las vamos poniendo cada vez más pequeñas hasta completar totalmente la proa del barco.
Para ello simplemente hay que poner 2 tracas más. En total serán pues 3 o 4, me estoy contando ahí, ¿vale? Y ahí tenéis cómo tienen que quedar, una encima de la otra, hasta que la última pues sobresalga totalmente por encima de la murada. Una vez que ya tenemos esto liquidado, antes de pasar a recortarlas y a lijarlas, vamos a completar la popa. Para ello simplemente tener en cuenta pues que la primera traca pues va justo a ras de la cubierta superior y el resto va haciendo esa especie de escalera, ¿de acuerdo? Porque cada vez va sobresaliendo más hasta que llegamos a esa parte de arriba en que, como veis, pues la traca que hay que poner pues es muy pequeña. Pues esto no tiene más historia. Ponerlas y una vez que la tengamos encolada, pues dejarla que se seque, ya que no hay posibilidad, si os dais cuenta, en las 3 últimas tracas, pues cuanto más me voy acercando a la parte de arriba, pues menos clavos voy poniendo, porque el peligro de que atraviese la murada cada vez es mayor. Una vez con las tracas puestas, simplemente nos queda repasar y eliminar los sobrantes a ras de las amuradas del barco, exactamente igual que cuando las forramos por dentro en uno de los primeros vídeos de esta serie. Para ello, cúter afilado, como digo, y vamos cortando con muchísimo cuidado, porque como os paséis cortando, le dais un tajo a la de abajo y luego pues habrá que enmasillar y habrá que andar con historias, ¿de acuerdo? Ahí veis que se me ha despegado. Pues mira, pues si se te despega, pues porque habéis sido muy impacientes y no habéis esperado el tiempo suficiente, pues vuelta a la burra al trigo, más pegamento y otra vez la mordaza y a volver a pegarlas. De esta manera pues vamos a seguir eliminando todos los sobrantes, como podéis ver, hasta conseguir pues que esto quede como Dios manda, a ras con las amuradas y quede una cosa curiosa y bien presentada. Intentad siempre no hacerlo al revés, o sea, hacerlo a favor del pegamento, de arriba a abajo. De esta manera evitaréis que se os despeguen las tracas. Una vez listo, pues como siempre, nuestra mano de lija, que además de corregir imperfecciones, va a hacer, si lo hacéis con un taco de lija larga, que la murada tenga una pendiente constante. Seguimos comiéndonos los restos de las tracas que hemos puesto, para completar dándole con una lija un poco más fina un resultado final. Como veis, simplemente repaso lo que he hecho, quito ciertas imperfecciones, tampoco hay que, ya les digo, tampoco hay que calentarse en exceso la cabeza, las pequeñas cosillas que hayamos hecho, en fin, los pequeños fallillos que podáis ver, ya que esto hay que enmasillarlo y le daremos otro lijado antes de enmasillarlo cuando completemos la cubierta hasta la quilla, ¿vale? Así que simplemente con que quede una cosa más o menos presentable tenéis suficiente. Y bueno, amigos, ahí tenéis cómo quedaría el trabajo más o menos desde una vista frontal. Ahí podemos ver cómo queda la unión entre la cubierta superior y la cubierta principal, y ahí podemos ver un detalle de cómo quedarían las amuradas de la cubierta superior. Y bueno, amigos, con esto llegamos al final del vídeo. Espero haber resuelto la cantidad de dudas que he recibido sobre este tema en concreto, que sé que os mola, y este barco que sé que os está gustando mucho. He intentado hacerlo lo más detallado posible y lo más a un riesgo de ser pesado y a un riesgo de que os canséis de mí, pero bueno, la idea es que los que, no sé cómo decirlo, los que tengáis dudillas y los que intentéis o hayáis intentado, mejor dicho, abordar la construcción de este barco, que ya os digo que es un barco bastante complicado, pues podáis llevarlo a buen puerto. Muchísimas gracias de nuevo por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo de modelismo y maquetas con la elaboración con el forrado de la parte inferior del barco.